cirugía precoz. Pregunta de examen, ¿cuánto tiempo debe pasar desde que un adulto mayor óptimamente se fractura la cadera hasta que se opere? 48, máximo 72 horas. Pregunta de examen, ¿ya? Prevenir las complicaciones que pueden ser agudas, subagudas o crónicas y también identificar los puntos críticos de la recuperación funcional. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer al final del caso? Vamos a hacer un diagnóstico adecuado de la fractura de cadera, no solamente limitarnos, ojo, no solamente limitarnos a los típicos casos clínicos de acortamiento de miembro, impotencia funcional, rotación externa. No solamente acostumbrarnos a eso, sino a ver cuál variante podemos ver también. Una intervención temprana en fractura de cadera, la importancia del manejo transdisciplinario, el uso de BGI en esta fase de la enfermedad, el manejo del dolor, las complicaciones frecuentes en estos pacientes, no tanto pre como postquirúrgico, los factores precipitantes y predisponentes para el síndrome confusional. Vamos a escuchar este video. ¿Lo pueden escuchar? ¿Se puede escuchar? Sí, doctor. Correcto. Vamos a darnos cuenta, yo les voy a ir mencionando la barra de costo y funcionalidad, ¿ya? Que está en la parte superior. Doctor, sí se puede ver, pero escuchar no. ¿No se escucha? No, no se Eh, escucha. A ver. Ya, pero ¿saben qué? Lo pueden leer. En la lectura lo que está hablando es lo mismo que está como subtítulo, ¿ya? Y la importancia de la parte social ahí, ¿ya? Vería la barra de salud y el costo. Disminuye la salud y aumenta el costo. Los días jueves, viernes, sábado.
No sé, no sé qué de 5 años. Pregunta de examen. Mire cómo se revierte y va el manejo óptimo. Por emergencia. Recuperación funcional.
Esos jóvenes es recuperación funcional. Y eso es parte, una subrama de la geriatría llamada ortogeriatría. Y es especialmente eficaz y efectiva en pacientes con fractura de cadera. Entonces, la diferencia en los dos casos, el mismo caso, es justamente la reducción de la salud discreta, a lo mucho un cuarto, con un gasto de bolsillo mínimo, a lo mucho a la cuarta parte también del requerimiento. Una intervención en las 48, 72 horas, como se ha visto en el video, y una recuperación funcional al quinto día. Y mantenerse en hospital de mediana estancia, recuperación funcional y posteriormente el alta en los próximos 7 días, en total 2 semanas. ¿Qué se hace en ese caso? Una valoración diagnóstica rápida. Se procura un adecuado control de dolor previo a la movilización, utilizando opiáceos y vía parenteral si es preciso, sin miedo a utilizar este tipo de medicamentos, siempre viendo el estado funcional previo, la circunstancia social, la comorbilidad médica, la valoración de riesgo de lesiones por presión, la medicación y el estado de hidratación y nutrición, aparte del manejo del dolor. ¿Qué valoramos nosotros en la parte perioperatoria? Sí se me puede escuchar, ¿no? Sí, doctor, sí. Correcto, muy bien. Vemos la valoración clínica completa la mañana siguiente al ingreso. De repente el paciente puede ingresar. Las típicas caídas ocurren muy temprano en la mañana y la mayor parte que ocurre después de ese tiempo, la gran mayoría, el 90% ocurre en la mañana. Ya posteriormente hay una menor cantidad, una menor frecuencia, pero ya es por otras causas, ¿no? De repente la familia que llega posteriormente no encuentran una adecuada atención o simplemente pues primero lo llevan al empírico, ¿no? Encaminada a la estabilización de enfermedades crónicas coexistentes. Estas son las complicaciones agudas. Si es hipertenso, una emergencia hipertensiva, si es con diabetes, una disglicemia, hiper o hipoglicemia, la corrección de posibles complicaciones relacionadas ahora sí con la fractura, especial atención en la corrección de trastornos hidroelectrolíticos y la alteración de la volemia. Si justamente la paciente en el caso 1 fue transfundida, no solamente fue por la pérdida intraoperatoria, sino también por la preoperatoria. Porque cuando hay una fractura, y sobre todo en cadera, son lesiones sangrantes, son fracturas altamente sangrantes. Y decidir, en acorde con anestesiología y traumatología, el mejor momento para la cirugía. ¿Cómo valoramos funcionalmente? Parte. Preguntas. Aquí es un paciente inmovilizado de forma aguda y brusca. No vamos a hacerle SPPB, no vamos a hacerle cáncer funcional, no vamos a hacerle velocidad de marcha, no se puede. Es solo preguntas. Goldman para valorar el riesgo cardiovascular, que también ya lo conocemos. El retraso de la intervención posterior al tiempo mencionado aumenta la morbilidad, las complicaciones infecciosas, el tromboembolismo pulmonar, las lesiones por presión y la mortalidad intraoperatoria. Por tanto, se considera la cirugía precoz siempre si la condición clínica lo permita, ¿no? Las infecciones del tracto urinario y de las vías respiratorias debe utilizarse en todos los casos quirúrgicos como profilaxis, como antibiótico de monodosis durante la inducción anestésica. Después de la cirugía o posterior a ello, no ha demostrado mejores resultados, ¿ya? Únicamente cuando hay cirugías que se prolonguen más de 2 horas o con pérdidas abundantes de sangre, es aconsejable una segunda dosis antibiótica. La tromboprofilaxis, ya sabemos, heparina de bajo peso molecular subcutánea en una sola dosis ajustada a peso y condición de pacientes. Tromboprofilaxis, 1 miligramo kilo por día, ¿no? Y sobre todo en pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso, ¿no? No administrar dosis 12 horas previas a la cirugía, es una cirugía programada, 12 horas ya no se da. La antiagregación, bueno, sabemos que por las patologías cardiovasculares es más frecuente en ello, debemos ver, ¿no? Clopidogrel se espera de 3 a 5 días, 48, 72 horas en adelante, se puede operar. Aspirina, si es un poco más delicado, es una semana. Los fármacos aumentan el riesgo de complicaciones hemorrágicas, lógicamente, entonces allí hay que tener bastante cuidado, ¿no? La supresión temporal antitrombótica puede ocasionar episodios de tromboembolia, o sea, puede reiniciarlos hasta 48 horas después de la cirugía, ¿no? En ambas circunstancias se debe valorar bien. La analgesia, siempre dar una analgesia suficiente, no estar intentando con dosis mínimas a dosis plenas del comienzo, ¿no?
El oxígeno. Es frecuente esta aparición de desaturación o hipoxemia en postquirúrgicos inmediatos. Acordémonos que las primeras complicaciones son las atelectasias, ¿no? Postquirúrgicas. Se pueden prolongar varios días, el acúmulo de secreciones puede generar este cuadro, la inmovilidad, los fármacos, etc. Los eventos de isquemia coronaria son más frecuentes también 2 días después a la intervención y horario nocturno, por ende hay que tener bastante cuidado y supervisión sobre ellos, ¿no? En la parte nutricional, está de más decirles que el aporte nutricional mejora en el adulto mayor la cicatrización, la recuperación funcional, ¿no? Se ha visto que la malnutrición en adultos mayores con fractura tiene una prevalencia de 1 de cada 3 hasta 1 de cada 4 pacientes que se ubican geográficamente, dependiendo de la distribución, ¿no? 2 revisiones sistemáticas han concluido que la administración de suplementos nutricionales orales, energía no proteica, o sea, carbohidratos, calorías, proteínas, vitaminas y minerales, pueden disminuir el riesgo de complicaciones intrahospitalarias. Entonces, ¿qué es lo que se puede dar? Proteínas y todo suplemento nutricional oral en el inmediato pre y postquirúrgico, ¿no? Teniendo en consideración también las horas de ayuno correspondientes. A nivel nutricional, no está claramente definido ni la dosis ni el tiempo de administración, aunque parece razonable, va a depender del estado de nutrición basal y la evolución clínica, ¿no? Cómo va la albúmina preoperatoria y cómo va en la evolución del apetito postoperatorio. En adultos mayores caquéticos podría considerarse la alimentación por dispositivos como sonda nasogástrica. El sondaje vesical ya es conocido, no hay evidencia de la calidad sobre la necesidad del sondaje vesical. En general, se debería evitar salvo ya tengamos una infección urinaria, una retención urinaria o una necesidad de una monitorización renal o cardíaca. La movilización o rehabilitación se hacen precozmente posterior a la cirugía, idealmente a partir de las 12 horas después de la cirugía, y también va a depender en la evaluación de traumatología, ¿no? En general debería condicionarse en las primeras 48 horas postquirúrgicas, o sea, después de las 12, sin pasar las 48 horas donde hay una mejor capacidad de recuperación funcional, ¿no? Los pacientes con alta comorbilidad, hablados por de repente el índice de comorbilidad de Charson, con déficit nutricional y déficit mental cognitivo o afectivo significativo previo a la cirugía, pueden beneficiarse de un programa intensivo a través de una unidad transdisciplinar, ¿no? Donde está nutrición, terapia social, psicología, medicina física y geriatría, ¿no? La osteoporosis sabemos que un paciente adulto mayor que tiene una fractura espontánea se considera osteoporosis avanzada de por sí. La mayoría de fracturas de cadera son de origen osteoporótico, ya tenemos este antecedente, sin embargo es frecuente que no haya establecido el diagnóstico de osteoporosis previo a la fractura, ¿no? Y por ende que no esté recibiendo tratamiento. Entonces, este diagnóstico se basa en Densito, como vimos en el seminario, pero no siempre está disponible en el ambiente del paciente que se fractura la cadera. Pero, sin embargo, es obvio y es lógico pensar de que se necesitan estas medidas de diagnóstico en el paciente que llega a operarse de esta patología. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como han visto, nada diferente a lo ya visto anteriormente. A ver, chicos. Floreros. Chicos, fractura de cadera en realidad lo que debemos saber y tener claros allí es en qué momento el paciente se va a operar. Y como les digo, no deben pasar más de 48, excepcionalmente 72 horas para poder operarse. Lo que debe hacerse es, el paciente ni bien llega, como les digo, lo que nos favorece de la patología es la hora de la presentación. Como es la primera hora de la mañana, podemos tener acceso a una unidad de ortogeriatría de turno diurno, en la cual ya va a ser, se hace intrahospitalariamente, se hace un BGI, ¿ya? Se hace un BGI
Con ese BGI se encuadran los problemas geriátricos y los problemas clínicos y se solicita el prequirúrgico de inmediato. Al día siguiente, el traumatólogo que pasa la visita, ya sea en emergencia o en piso, idealmente debería ser ya en una ala de hospitalización, lo que debe hacer es valorar eso y programar de inmediato, como emergencia. Entonces, se optimizan los tiempos operatorios. Mira, operar que lamentablemente, Dios no quiera, uno de nuestros familiares ingrese hoy en la mañana y para la tarde-noche ya tengo al menos pedido los exámenes, que por emergencia puede jalar, y para el día siguiente ya tenga el acceso preoperatorio, ¿no? Entonces, teniendo todo eso, incluso el geriatra hace el riesgo quirúrgico. Utiliza la escala conocida ya Goldman en cardiovascular, evalúa el electrocardiograma, ve toda la medicación, suspende la medicación. Sabemos que tenemos maneras de podernos comunicar y poder hablar para ver si el paciente es óptimo para operarse en las próximas 48 a 72 horas. Se opera y dependiendo también del dispositivo que va a recibir, dentro de las 24 a 48 horas debe recibir la rehabilitación post operatoria. Inicia terapia pasiva en cama, creo que ya lo hemos conversado en algún momento, terapia pasiva en cama para evitar pérdida de masa muscular. Con esto no debe pasar más de 3 días, como les estoy comentando. Recuerden que en esos 3 días el paciente es sometido a estrés, antibiótico, tromboprofilaxis, evaluaciones, dolor, medicamentos analgésicos que pueden estreñirlo, pueden generarle confusión, síndrome de confusional agudo, y óptimamente este paciente es sensible a que se pueda desnutrir de forma aguda. Recordemos que un adulto mayor que no coma o que tenga una inanición por 3 días es como si un adulto joven dejara de comer por 15 días. Entonces la tasa de nutrición, el catabolismo es tremendo allí. Entonces los suplementos nutricionales orales como soporte nutricional son muy buenos en adultos mayores. Y si no se tiene acceso a eso, lo que sí se debería primar es el módulo proteico. El módulo proteico es indispensable allí porque va a haber recuperación regenerativa en la operación y también funciona en la disponibilidad de músculo por la proteína que tiene, ¿no? Entonces, posterior a ello, ya se puede continuar con el tratamiento de rehabilitación. Se puede colocar en una unidad de mediana estancia, la única unidad de mediana estancia que hay en toda la región de Lambayeque es la del Almanzor. Tiene una unidad de agudos de 10 camas. Su nombre le indica, son pacientes críticamente enfermos y tiene una cama de 10 habitaciones de posagudos. Estos posagudos son hospitales de mediana estancia, son pacientes que tienen una condición ya no tan grave, pero que están en recuperación funcional. Entonces, con infección urinaria, infección respiratoria, postoperatoria de fractura de cadera, van a este lugar en donde se tiene un rehabilitador permanente allí. O por turnos. Y el paciente va, se hospitaliza, llega con el familiar y esta rehabilitación llega y le hace la rehabilitación lo más temprano posible, de forma precoz. Al alta ya tiene una rehabilitación, una recuperación funcional al menos mínima y en casa puede seguir por hospital de día la recuperación funcional. Entonces, la recuperación o la cirugía en un adulto mayor con fractura de cadera tiene que ser rápida, máximo 48 a 72 horas. Se le estoy repitiendo por algo, ¿ya? Entonces tenemos todos los factores que pueden predisponer y precipitar estos factores o esta patología y tenemos cómo actuar en esos casos, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Tenemos alguna duda, chicos? No, doctor, todo ¿Todo conforme. está claro? Claro, sí. Muy bien, a ver, me estaban comentando los delegados. Quizá un pequeño repaso, pero el repaso en realidad no es mucho. A ver, déjame revisar aquí. Las fijas, doctor. Déjame revisar.
Ya, disculpen. Sin querer cerré la presentación. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, estoy justamente con el sílabo. Ya, estoy con el sílabo para poderles hacer recordar. A ver, tenemos el tema de hipertensión arterial, síndrome isquémico coronario y falla cardíaca, ¿correcto? Entonces, de hipertensión arterial, las líneas. ¿Cómo vamos a iniciar con un paciente? Llega ahora, se le incorpora diurético, se le incorpora calcio antagonista y se le incorpora beta bloqueantes. En ese orden. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a ir trepando en la indicación de un adulto mayor que tenga algún tipo de resistencia, algún grado de resistencia. Recordemos los valores en los cuales voy a tener tratamiento actualizado para un adulto mayor por encima de los, ¿cuánto? 130/90 en adultos mayores funcionales y 140/90 en adultos mayores dependientes totales. Aquí no entran los frágiles. ¿Ya? Aquí todavía no se consideran los frágiles. Son los independientes, que incluye los frágiles que todavía consideran alguna independencia, y los frágiles severos entran con los dependientes totales, para tener ese control. ¿Ya? Medicamentos para falla cardíaca también, entonces, beta bloqueantes, enfebi deprimida, digoxina, ¿ya? Abdomen agudo, saber diferenciar y enfocar bien a un adulto mayor, como las causas mecánicas, vasculares, obstructivas, inflamatorias, poder definir bien cuál es el cuadro clínico que tiene el paciente porque son característicos, los traumatismos, el antecedente quirúrgico, el antecedente médico, si tiene un paciente con enfermedad diverticular que tiene estreñimiento y que súbitamente hace fiebre, dolor, como si fuera una apendicitis izquierda, es una enfermedad diverticular aguda complicada, ¿no? Que tiene riesgo altísimo de perforación. Fractura de cadera es lo que acabamos de conversar, 48 a 72 horas óptimo el tiempo de operación, la recuperación funcional tiene que ser lo más pronto, el riesgo quirúrgico puede hacerlo el geriatra, osteoartrosis y osteoporosis. En artrosis, los signos radiológicos clásicos que vamos a encontrar, esclerosis subcontral, disminución del espacio articular, osteofitos que se pueden encontrar y las geodas, ¿no? Sí, clínicamente vamos a tener la limitación funcional. ¿Quién decide la operación en el adulto mayor? La limitación funcional y el dolor. ¿Quién prima de los dos? El dolor. ¿Ya? El dolor y la limitación funcional, en ese orden. Osteoporosis, en el tratamiento, básicamente va para el tema del dolor, por un lado, y dos, los CISADOA. Los CISADOA que ya hemos visto, glucosamina, chondroitin 1.5, 1.2, el insaponificable de palta y soya, 300 miligramos. Tenemos el metilsulfonilmetano como analgésico que va siempre combinado con glucosamina, chondroitin. En osteoporosis, ¿cuál es el rango para hablar de osteoporosis? ¿Ya? Recuerdo mucho que teníamos, bueno, no en su universidad, en otra universidad teníamos un taller práctico para interpretación de densitometría. La densitometría no es solamente ver el valor o ver el informe, ¿ya? Porque si vamos al reporte y decimos si osteoporosis o no osteoporosis, nuestra cabecita no funcionó adecuadamente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los valores que vamos a ver, que ustedes lo dijeron en el seminario, en cadera es cuello femoral y cadera total. Eso correcto, en ambas caderas. Pero en columna, lo que tendremos que ver es cada una de las vértebras lumbares. Se va de la L1 hasta la L4. ¿Cómo se hace eso? Pues esto ya no va a formar parte de la evaluación, lógicamente, porque eso es como un taller, eso tiene que hacerse presencialmente, si no, teóricamente se van a perder. Entonces, L1, L2, L3 y L4. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo de ellos? Voy a escoger el peor valor, o sea, el más negativo que voy a encontrar.
Supongamos que encuentro un 2.6, ¿ya? Menos 2.6. ¿Qué es lo que debo hacer? Voy a tomar valores solamente que sean más 1 de ese valor. O sea, solamente voy a tomar valores hasta menos 1.6. Y voy a ver qué vértebras cumplen ese criterio. Si veo que solamente son 2 vértebras, excelente, con esas 2 vértebras hago el análisis. ¿Qué pasa? Que muchas densitometrías no dan el informe completo. El informe completo tiene que dar toda la conjugación de las vértebras, L1, L2, L3 y L4. L1 con L2, L1 con L3, L1 con L4. L1 con L2 con L3, L1 con L2 con L4. L1, L2, L3, L4 y así. L2, L3, L4, L2, L3, L3, L4, L2, L4, L... Ya me perdí. Pero el caso es que van en la conjugación de todos. Y se va a buscar las 2 vértebras que cumplen con mi criterio. Y allí voy a ver el T-score. Y si ese T-score es menor a menos 2.5, se diagnostica osteoporosis, por más que el reporte te diga que es osteopenia. Entonces, leer densitometría no es así de fácil que leer el informe nada más. Se tiene que analizar bien. Se tiene que ver cuello femoral, cadera total y las variantes que pueden haber, las conjugaciones de las vértebras lumbares. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? En osteopenia, calcio con vitamina D en forma de, en las dosis que ya ustedes conocen, 800 a 1200 de calcio, de 600 a 800 unidades internacionales de vitamina D3 activada, ¿no? Ahora hay esquemas semanales, quincenales y mensuales de vitamina D3. Tenemos las diarias de 600 a 800 unidades, tenemos las semanales que son de 25,000, las quincenales de 50,000 y las mensuales de 100,000. Entonces, con eso se va escogiendo el tipo y perfil del paciente. Por lo general, los seguros tienen calcio con vitamina D, 1200 a 1500, 1200 de equivalente de calcio y 800 de unidades internacionales de vitamina D3. Eso es lo que se le da hasta osteopenia. En osteoporosis la cosa cambia. ¿Qué se le agrega? Se le agrega el antirresortivo. ¿Cuál es el más utilizado por los seguros? El ácido alendrónico o alendronato de 70 miligramos. Forma de posología, una tableta semanal. ¿Ya? Una tableta semanal. ¿Cuánto tiempo? Ya sabemos que los estudios lo avalan hasta por 2 a 5 años. Después de esos 2 años, la efectividad disminuye. ¿Quién surge después de eso? Surge el denosumab. El denosumab de 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses tiene una mejoría en el efecto antirresortivo. Es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver allí justamente es ello. La nutrición tiene que ser igual, alta en proteína, ¿ya? Por mucho que me digan, doctor, pero los alimentos ricos en calcio, si el paciente hay hipocalcemia y se mide ahora ya el calcio iónico, allí le puedes dar, pero no es dar por dar nada más, ¿ya? Muy bien. En hipertiroidismo, la causa más común de hipertiroidismo, la causa más común de hipotiroidismo, el tratamiento estándar en el adulto mayor en hipertiroidismo y el tratamiento estándar de hipotiroidismo en el adulto mayor. Los síntomas no van a ser clásicos, debemos reconocer que hay síntomas no clásicos, no típicos en el adulto mayor, como lo hemos visto en todo el ciclo, ¿ya? El adulto mayor muchas veces no nos da estas especificaciones de decir piel gruesa, seca, fría, enlentecimiento en el pensamiento. No, simplemente el adulto mayor puede tener estreñimiento y estar así. Recién ha llegado a consultorio, los que han podido tener la práctica, una paciente que ha tenido 45 de TSH y con levotiroxina 100 miligramos, 100 microgramos al día. ¿Qué pasaba? Que la paciente lo tomaba después del desayuno. Se le ajustó la dosis, está pendiente de reevaluación, pero la idea es que sí, pues, ¿no? Porque sabemos que la levotiroxina debe tomarse en ayunas, sin ningún tipo de alimento, ¿ya?
Y el cuco de todos los exámenes, diabetes mellitus en el adulto mayor. ¿Qué debemos recordar ahí? El principal mecanismo, la insulinoresistencia periférica a través de la inactividad muscular en el adulto mayor. La inactividad muscular es lo que pasa. Cuando ven un adulto mayor con hiperglicemia, no se manden de frente a darle metformina. No, debemos educar en la actividad muscular, caminatas, salidas, activar músculo. ¿Ya? Si aparte de eso nos da la opción de poder ver y teniendo en cuenta los objetivos glicémicos, si es independiente, si es frágil o si es dependiente, los objetivos glicémicos varían, son un poco más permisibles, 130, 180 y 200, 130, 150 y 180, en postprandial en ayunas. El monitoreo continuo de la glicemia es una realidad que no la vemos ahorita. Son dispositivos, el freestyle, son dispositivos todavía no accesibles a la mayoría de la población. Lo que sí es el monitoreo de glicemia capilar. Así que hay que tener bastante claro. El esquema de tratamiento, biguanías a la cabeza en nuestra realidad, seguidos por inhibidor de PP4. ¿Ya? Y si hay factor de riesgo, tenemos que agregar allí, ¿cuál? ¿Cuál tenemos que agregar allí? A ver. ¿Y CGLT2? Inhibidor de los canales del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, ¿no? Inhibidores SGLT2, correcto, ¿ya? Y si hay sobrepeso o obesidad, idealmente, en el mundo ideal, análogo GLP-1, ¿ya? Pero todavía los análogos GLP-1, análogos de receptor GLP-1, todavía no son una realidad palpable acá, ¿ya? Son medicamentos que deben conocer los que existen, son costosos todavía, pero ya llegará el momento donde se puede utilizar por medio de los seguros, ¿no? Hacer el control y ver, otra cosa que también tenemos que ver es el control de estatinas y presión arterial. Recuerden el cuadro de los objetivos glicémicos, ese cuadro tienen que saberlo bien. Y siempre pesquisar en el adulto mayor deterioro cognitivo. Recuerden que uniendo cardiovascular, dislipidemias y diabetes son las tres causas de la segunda demencia más frecuente a nivel mundial, que es la demencia vascular. Los infartos de la microvasculatura, lo que antiguamente le llamaban leucorrhayosis, todo eso suma para que el deterioro cognitivo pueda tener en el adulto mayor. Así que hay que tener ojos y oídos allí, buscar lo que se debe buscar. Entonces, intuitivamente tenemos que ver que el adulto mayor es un gran compendio de todo lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, de repente, siempre recordar las dos demencias, las pseudodemencias reversibles más frecuentes, ¿no? Que es depresión e hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante consideración allí. Y en el hipertiroidismo, al contrario, es lo que me va a dar más agitación, alteración psicomotriz, de repente pensamiento desorganizado, o en algunos casos, como les comenté también en su momento, a ver, les pongo el caso. Paciente mujer de 86 años de edad, era la suegra de un colega, que justamente me llama porque había empeorado su deterioro cognitivo y era una demencia en estadio leve, ya no era un deterioro cognitivo, era una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor en estadio leve, que súbitamente hace alteración de la conducta, a pesar de estar con quetiapina, con donepezil, con mimantina. Entonces se le va a ubicar y allí sí me ayudó un poco el fenotipo de la paciente. Era una paciente delgada, ojos saltones, con una hiperactividad terrible. Entonces allí el diagnóstico era más que claro, ¿no? Se le pidió dosaje de vitamina B12 porque también, ¿ya? Hay pseudodemencias que se pueden presentar con hipovitaminosis B12 y se le pidió el perfil tiroideo. Y en el perfil tiroideo había una supresión completa de TSH con T4 libre, pero en el cielo estaba como con 20, sí, como 20, 40, 45 estaba con T4 libre, ¿no? Había un hipertiroidismo. Entonces se le trató, se coordinó con endocrino, se inició metimazol
Y al mes el paciente ya pudo regular, fue bien, tranquila, vivió algunos años más. Bueno, después tuvo una complicación infecciosa en el cual tuvo una complicación mortal la señora, ¿no? Pero eso fue ya otros años después. Entonces justamente venía la pregunta del colega, ¿no? Me dijo, doctor Juan, porque ha sido mi docente de pregrado, fue mi docente de pregrado, me dijo, pero ¿cómo ver eso? En realidad era un poco hasta intuitivo, pero se debe encasillar bien en lo que estamos, ¿no? De repente yo lo puedo decir por la especialidad, ¿no? Pero también ustedes que van a estar en todos esos campos de aspectos, lo que me decía una de mis maestras, la mente tiene que estar despierta, abierta a todo caso que puede hacerse, todas tus posibilidades diagnósticas. Las posibilidades diagnósticas son muchas. Lo que se debe hacer, que me decía también mi maestra, ¿no? Un alumno regular tiene que tener o debe tener en su cabeza puede tener 5 diagnósticos posibles ante un signo o síntoma. Un buen alumno debe tener 10 diagnósticos diferenciales. Pero un alumno que sobresale de todos ellos, llámese alumno interno, residente, doctorado, maestro, todo, debe tener 15 en la cabeza. Entonces, con eso, obviamente en mi cabeza no estaba solamente vitamina B12 e hipotiroidismo, ¿no? Habían otras, pero todo obedece a un algoritmo diagnóstico. No es que las 15 las vas a descartar en el momento. Les cuento un caso, justo que me acaba de pasar el día de ayer. Una paciente me llamó, bueno, su hija, su hija de la paciente, y su hijo es un visitador médico, un representante médico. Me llamó hace más de un año. Me dijo, doctor, mi mamá, dolor lumbar, ya le habían dado AINES por 3 días, no cede. Entonces, llego, le evalúo, le dejo unas indicaciones parches, controla dolor. Y le dejo exámenes de control, los he visto después de un buen tiempo, no se los hicieron en su momento. Y después cuando pregunté me dijo, sí, doctor, reguló todo tranquila, bien. Ah, bueno. Y ayer me llama. Me dice, doctor, a ver, les voy a compartir la foto. Al grupo de los delegados. Medicina. A los delegados que no están durmiendo, los reenvían a todos. ¿Delegados están durmiendo? No, doctor, ya le enviaron. Presente, Ya. presente. Ya, muy bien. Entonces, me muestra esa foto. ¿Ya? A ver, vamos a hacer algo. Me muestran esa foto.
¿Ya? ¿Sí? ¿La podemos ver? Doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces me dicen, doctor, en esta parte de acá me preocupa, le duele mucho. Entonces ya le dije, voy a verla, la fui a ver, ¿qué pasó? Primero me cuentan lógicamente lo que más le resaltó. Lo que más le resaltó fue que hace 3 días la señora estaba cortando una fruta, un durazno, recuerdo, con el cuchillo y se golpeó la muñeca. Al hacer el movimiento, me golpeó. Entonces, la causa, había visto los exámenes anteriores y había una osteoporosis. Ya le habían hecho densitometría. Entonces, se puede haber fracturado una coles, que es la fractura más frecuente en osteoporosis. Sí, ya bueno. Radiografía. La radiografía no hay fisura, no hay fractura. ¿Ya? Entonces, en ese momento, antes de adelantarme a la radiografía, en ese momento, la primera causa que se puede preguntar, que se puede pensar es una flebitis, una tromboflebitis. ¿Ya? ¿Ha tenido vía? No, doctor, no ha tenido vía. Me cuentan lo de los 3 días, se piensa en la otra posibilidad, una fisura o una fractura. Entonces ya tengo mi radiografía pedida, ¿no? Y para la tromboflebitis o una trombosis que puede haber ahí también, podría darse el caso. Entonces ya tengo una ecografía en mi cabeza, ¿no? De partes blandas, ¿no? Para ver si hay edema perilesional en partes blandas, una compresión, algo puede pasar. Luego, muy bien, ¿ha pasado algo anteriormente? Me dicen, sí, algún resfrío hace una semana. ¿Puede ser una artritis reactiva? También puede ser una artritis reactiva. ¿Ya? Entonces me dice, y me dan el dato, doctor, hace 3 meses, la típica, ¿no? Una celulitis puede ser, le digo, está un poco alejado, no impresiona el lugar de una celulitis convencional. Me dice, porque hace 3 meses tuvo una celulitis en el hombro. Entonces ahí viene la duda. Lumbalgia hace un año, un compromiso articular hace 3 meses y ahora en la muñeca, como que un poco piña, ¿no? Entonces digo, no, acá hay algo más. Lo que podría ser, a ver, son monoartritis aisladas, asimétricas, migratorias. ¿A qué le suena? Monoartritis asimétricas migratorias. ¿Artritis reumatoide, doctor? Entonces se le pidió el VCG, bueno, que queda un poco desfasado, como les dije la vez pasada, factor reumatoideo y el más específico, ¿no? ¿Cuál es? Anticuerpos citrulina. Citrulina. Anti-CCP, ¿ya? Anti-CCP. Entonces, se ha visto valor 34, recontra por encima del valor normal. ¿Ya? Se le hizo la radiografía, hoy me mostraron la radiografía, la ecografía la van a hacer mañana. Igual, no significa que dentro de un AR no pueda haber algún compromiso de partes blandas, por eso le pidió la ecografía. Entonces, aparentemente es eso, ¿ya? Se le va a tener que iniciar corticoides, pero ya tenemos el antecedente de osteoporosis. No sé cómo están todavía las lumbares, porque ahorita el foco es la mano. Ha bajado para hoy, se ha difuminado, o sea, se ha hecho disperso, pero ha disminuido ya, porque esa foto fue un día antes que la vi, o sea, antes de ayer. Ayer cuando la vi estaba mucho más grande, más extenso, más edematoso, doloroso, caliente. Puede ser una artritis séptica. No es el lugar, pero podría ser. Entonces, pero lo que sí definitivamente es el anti-CCP que sale demasiado alto. Con factor reumatoideo negativo.
¿Puede darse? Sí puede darse. El más específico es el anti-CCP. Entonces hay que tener bastante cuidado en este caso. Y hay otro detalle que no me han dicho y que yo puedo sospecharlo. ¿Qué notan de la mano? ¿Alguien? Mm, ¿El color de las uñas, doctor? Muy bien, Ruth. Muy bien. Las uñas. Como les dije, yo he visto a esta paciente hace un año y doy fe de que esas uñas no estaban. Y hay algo que no me están diciendo. los nódulos. No tanto el suero hace ese tipo de uñas, ¿ah? Ya han visto ustedes casi toda la medicina. ¿Qué puede haber pintado las uñas? ¿Qué tipo de medicamentos pintan las uñas? Lávate. ¿Nadie? ¿Así? Para que se hayan pintado en tan poco tiempo. Antimicótico. No, ese sería el tratamiento en todo caso. Ya lo han pasado. Los quimioterápicos. Entonces, a la señora le han retirado unos pólipos en el colon. Entonces, esos pólipos, todavía no he tenido la revaluación, pero voy a tratar de hablar separado de la paciente porque me parece que la señora ha sido sometida a tratamiento quimioterápico. ¿Ya? Ahora, una particularidad. Las enfermedades autoinmunes rara vez se presentan en adultos mayores. Como le comentaba a mi esposo hoy día, es la tercera vez que diagnostico una AR. La mayoría vienen diagnosticados ya, pero ahorita es la tercera que diagnostico así de nuevo. No tiene el diagnóstico de AR, ¿no? Entonces hay que ver cómo va. Lo bueno del adulto mayor en las enfermedades autoinmunes es que, ¿cómo está la inmunidad en el adulto mayor? Disminuida. ¿Ya? La inmunosenescencia hace de que las enfermedades autoinmunes sean muy benignas en el adulto mayor. No son las típicas progresiones aceleradas, deformantes, desfuncionalizantes. No, van tranquilo. Y ya estamos viendo para darle un esquema un poco más tranquilo, pero sí tenemos que darle, por ejemplo, a esa paciente vamos a dejarle el antirresortivo, un bifosfonato endovenoso anual, calcio y vitamina D. Eso sí, tiene que darse. ¿Ya? Así que este es el casito que justo ayer me había tocado y eso es lo que quería compartirles. En el caso de un paciente difícilmente les va a llegar solo con una patología, chicos. Así que siempre hay que estar en consideración de todos los factores que puedan este, que pueden estar en consideración en adultos mayores. Así que hay que tener bastante cuidado para poder diagnosticar adecuadamente y por ende tratarlo, ¿no? Porque si no lo hubiéramos perdido de vista hace un año, es más, posiblemente tampoco le hubiéramos dado, ¿no? Pero muchas veces también va por este lado. O sea, mucho definimos a un médico si es bueno o es malo a la primera. No, lo que marca la pauta es el seguimiento al paciente. Si ese paciente no lo hubiera visto por segunda vez, no me hubiera enterado que ese lumbalgia hace un año era su primera crisis. Entonces, hay que considerar en todos los aspectos. Ya saben, 15 diagnósticos diferenciales en la cabeza por cada persona que van caminando. Bien, chicos, ¿alguna duda acerca
de lo que hemos repasado así rapidito, porque es lo puntual nada más, ¿ah? No, ya han visto que el primer examen ha estado para mínimo no desaprobar, mínimo. Así que este examen va a estar igual, fijas de fijas, las que les he dicho. Ya son fijas de fijas. Ahí ya tienen mínimo un 14. ¿Ya? Así de que, como les dije al delegado hoy día, estos grupos, estos aulas que me han tocado este ciclo, igual que el ciclo pasado, aplicados, buenos, mucho hablan en clase, pero son buenos al fin y al cabo. Este, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? A ver. Luis Anthony. O ha sido un misclick. Creo que ha sido un misclick, ¿no? Bien, chicos, entonces, en cuanto a ello, si tienen alguna pregunta o duda, me la comunican, por favor. Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. Había coordinado, creo que dos compañeras iban a exponer hoy día al seminario, si no me equivoco. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, se Y, acordó, delegado. y adicional, Ya, y adicional a ello, dime. mi aula, la mayoría, bueno, por no decir más de la mitad, ha votado por el día sábado para el examen, pero por el horario nada más me estaban con, que usted me podría decir, pero los demás aulas no sé cómo será. Ya, mire, como les dije y como les dije la vez pasada también, yo me puedo adecuar a lo que me puedan decir en horarios, siempre y cuando la universidad también esté de acuerdo. Creo que tienen hasta las 9 de la noche, algo así. Si ustedes me dicen, doctor, el sábado 13 creo que cae, creo que me comentaron. Sí, doctor, sábado 13. El sábado 13 ustedes me dicen, doctor, 7 de la noche, yo lo pido a las aulas para esa hora y lo hacemos, no hay ningún problema. Y así ya salen del curso y ya tienen para su neurocirugía, su oftalmología, que están asustados con eso. ¿Ya no hay aulas? ¿Cómo ya no hay aulas? Es que la doctora de oftalmo había pedido aulas también y le dijeron que todos estaban ocupados para el examen. Que no reserven porque ya doctores anteriores ya han estado reservando y ya no hay cupo. ¿Para el sábado? Bueno, o sea, para... Ella pidió para el 18 y usted quiere para el 13, tal vez para el 13 sea ella. Claro, por eso, pues, ¿no? Pero la idea es que tienen que avisarme ya con tiempo para pedirlas, ¿no? Y además no creo que estén todas completas. Pero bueno, en fin, la cuestión es que me digan, doctor, sábado 7 de la noche, normal, yo estoy ahí. Ustedes me dicen, tenemos examen cafetín. Examen virtual, ya no sean maleados, delegado, te pasaste. Bien, miren, el seminario de las dos alumnas creo que son, Sí, doctor. Sí, doctor. ya, es específicamente para el aula C, porque es hipertiroidismo que no se desarrolló porque el grupo del delegado no lo hicieron. No se pudo exponer, porque sí lo hicieron, no se pudo exponer. ¿Ya? Entonces, si gustan, lo escuchan, pero el aula sí tiene que quedarse sí o sí, ¿ya? Porque si no van a decir, doctor, no se hizo el seminario y todo eso. Dos cosas, ¿no? Ellos necesitan el seminario y sus compañeras necesitan la nota del seminario. Así de que les vamos a prestar la atención del caso, ¿ya? Ya. Muy bien, Aurora. ¿O quién va a exponer? Aurora, expones tú, ¿no? Sí, con Xiomara Con Xiomara. Castillo, doctor. ¿Con Sí, quién? doctor, así es. Con Xiomara Castillo Olivera. Ah, Leslie, ya, correcto. A Ujú, ver, ¿nos así escucha? es. Sí, un ratito, doctor, para que se comparta. Ya está Sí, compartido. por favor. Ya. Sí se me escuchaba bien, ¿verdad? Fuerte y claro. Ya, muchas gracias. Ya, bueno. En esta oportunidad nos ha tocado exponer a mi compañera Requejo Sánchez Aurora y quien les habla Castillo Olivera Leslie Xiomara. Le vamos a hablar
Se quedó sin Hola, audio. ¿me escucha? Continuamos. ¿Se me escucha? Sí. Ah, ya, perdón. Ya. Bien, los puntos a tratar. Bueno, vamos a hablar Bueno, siguiente mejor. Vean la introducción, por favor. Es que no veo porque mi internet está medio... Ya. Ya, bueno. Bueno, en este grupo etario del adulto mayor, antes que nada, las manifestaciones clínicas, como las disfunciones tiroideas, vienen a ser poco evidentes, dado que algunos suelen confundirse con cambios propios del envejecimiento, ¿no? Bueno, acá podemos hablar del agotamiento, la apatía o algunas dificultades cognitivas, o también podemos mencionar problemas en la movilidad, ¿no? El propósito de este seminario, lo que queremos llegar es brindar una visión amplia y más que todo, se podría decir actualizada sobre la evaluación y el manejo de los trastornos tiroideos, ¿no? Bueno, acá vamos a considerar ciertas particularidades clínicas, diagnósticas y también terapéuticas para esta población, ¿no? Que es el adulto mayor, en el cual vamos a también reconocer, por así decirlo, cómo se presenta más que todo y otras alteraciones tiroideas en la vejez, por lo que esto es fundamental para poder nosotros poder abordar clínicamente, ¿no? Y poder reducir las complicaciones y favorecer un envejecimiento más saludable, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, con respecto al hipertiroidismo, sí se me está escuchando, ¿verdad? Sí, doctora, continúe. Ya, lo siento. Ya, bueno, antes que nada, el hipertiroidismo tenemos que saber su definición. A esta la vamos a definir como el conjunto de manifestaciones clínicas que vienen a dar estas más que todo se dan tras la exposición y respuesta de los tejidos al aporte excesivo de hormonas tiroideas, ¿no? También se podría decir que algunos utilizan el término, esto sí lo quería mencionar, el término tirotoxicosis, que viene a ser que lo toman como sinónimo, pero algunos prefieren utilizar el término hipertiroidismo, ¿no? Bueno, este es un trastorno que la gran mayoría de casos está producido por la enfermedad de Graves-Basedow, algo así, que viene a ser la causa más común. Y por adenomas tóxicos, o también otra de las causas que podemos mencionar es el bocio multinodular. Siguiente. Con respecto a la etiología de esta patología, las causas más frecuentes de ella vienen a ser en su distribución respecto a la de pacientes jóvenes, ¿no? Pero más comunes en el adulto mayor se encuentran el que ya mencioné, valga la redundancia, bocio multinodular tóxico, que viene a ser el más frecuente en la población de adulto mayor. La enfermedad también que ya mencioné de Graves-Basedow, que aunque su proporción suele disminuir con la edad, comparada con los bocios nodulares, ¿no? También dentro de las cosas podemos mencionar al adenoma tiroideo tóxico, que viene a ser un nódulo único con una producción autónoma de hormonas tiroideas, por así decirlo. También tenemos otras causas iatrogénicas que, por ejemplo, en pacientes mayores más que todo en pacientes que reciben fármacos, ¿no? Como el amiodarona, o también se podría decir tras una exposición al contraste iodado, lo que esto puede precipitar tirotoxicosis, ¿no? También la tirotoxicosis por T3 o T4 en algunos ancianos viene a ser la alteración normal, ¿no? Esta puede complicar el diagnóstico si no las medimos adecuadamente. Más que todo en estudios con pacientes mayores de 55 años, el bocio multinodular tóxico viene a ser, ya mencioné, la causa más frecuente, seguido por la enfermedad de Graves y el adenoma tóxico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La fisiopatología, esta
bueno, se relaciona más que todo con una alteración autoinmune con producción por los linfocitos intratiroideos, ¿no? Que más que todo viene de las inmunoglobulinas estimulantes del receptor TSH. Aquí lo que va a inducir va a ser una hiperproducción, ya por algo estamos hablando de hipertiroidismo, una hiperproducción hormonal con en la cual se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes como reumáticas, hepáticas o también incluso con enfermedades endocrinas, ¿no? Más que nada acá en el hipertiroidismo, las gónadas tiroideas producen cantidades excesivas, ¿no? De hormona tiroidea como la T3 y T4. Esta va a provocar una elevación de su concentración circulante y seguido una supresión del TSH. Bueno, esta sobreactividad más que todo hormonal va a aumentar el metabolismo basal y la actividad simpática en diversos órganos, ¿no? Bueno, acá en el adulto mayor va a haber cambios relacionados con la edad en la regulación y en la acción, ¿no? De las hormonas tiroideas, porque periférica del T4 y T3, en la cual también podemos decir que puede haber una reducción de la captación tisular y va a haber unos cambios en la expresión genética, lo que va a hacer que los órganos diana van a responder diferente. Bueno, esto se podría explicar porque algunos ancianos vienen a desarrollar una menos clásica, por así decirlo, del hipertiroidismo. Bueno, adicionalmente, la presencia de estas de las comorbilidades y la polifarmacia en ancianos vienen a influenciar bastante, ¿no? En la manifestación clínica del hipertiroidismo. Y las pruebas, bueno, y también en la interpretación de las pruebas tiroideas suele haber una dificultad en el diagnóstico porque ya mencioné, se puede incluso hasta presentar una confusión con otras patologías como la apatía y lo que ya mencioné. Bueno, clínica típica. Siguiente diapositiva. Ya, con respecto a la clínica típica, aquí los adultos mayores se presentan con un cuadro clásico, ¿no? Como los signos y síntomas que pueden ser similares a los de los adultos jóvenes. Pero entre los más comunes puede estar la pérdida de peso involuntaria, la taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, temblor, nerviosismo y ansiedad, viene intolerancia al calor y exceso de sudoración. También va a haber un aumento de metabolismo, esto puede provocar también fatiga, debilidad muscular o nerviosismo incluso, ¿no? También va a haber un aumento de la motilidad intestinal, y lo cual nos puede dar una diarrea o aumento de deposiciones, aunque a ancianos no se presenta tan marcada, digamos. Bueno, en el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, va a haber signos típicos como el bocio, puede haber incluso también oftalmopatía, ¿no? También cambios en la piel. Aunque estos signos suelen ser menos frecuentes en los ancianos comparado con los adultos jóvenes. Pero más que nada acá, sin embargo, esto viene a ser clave en geriatría, ya que muchos adultos mayores no presentan este cuadro clínico, ¿no? Sino, hay estudios con personas de más de 60, 70 años, hay un alto porcentaje que muestra una pausidad, por así decirlo, de síntomas clásicos, pero pueden ser incluso asintomáticos. Pueden ser inespecíficos y también pueden presentarse cambios funcionales como deterioro general o empeoramiento de algunas comorbilidades. Bueno, siguiente, por favor. ¿Nos escucha? Hola. Y ahora sí. Hola. Ya se le escucha. ¿Dónde me quedé? Disculpa. En la ya, perdón, ¿dónde me quedé? Fisiopatología. Perdón, ya. Mi internet está, pero... Ya, perdón. Ya, bueno, acá la fisiopatología, Bueno, acá la fisiopatología más que nada se relaciona con una alteración autoinmune
con la producción por linfocitos intratiroideos, se podría decir como de inmunoglobulinas estimulantes del receptor TSH, ¿no? Bueno, esto va a inducir a una hiperproducción hormonal dándonos la clínica del hipertiroidismo, ¿no? Aunque también cabe recalcar que esta clínica puede toda esta clínica puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes, reumáticas, hepáticas, e incluso también puede haber endocrinas o como diabetes mellitus, ¿no? Pero aquí más que nada en el hipertiroidismo, las gónadas tiroideas vienen a producirse en cantidades excesivas, ¿no? A hiperproducirse, como la hormona tiroidea, la T3 y la T4, estamos hablando de ellas, lo que va a provocar más que nada una elevación en su concentración circulante y va a suprimir la TSH, ¿no? Y esta sobreactividad hormonal viene a aumentar el metabolismo basal y lo que nos va a dar, esto nos va a conllevar a una actividad simpática en diversos órganos, ¿no? Pero en el adulto mayor, los cambios están relacionados con la edad, en la regulación y en la acción, se podría decir, de las hormonas tiroideas, ya que viene a disminuir la conversión periférica de T3 y T4. Pero esto lo que va a hacer es que los órganos diana vengan a responder diferente, ¿no? Siguiente. Bueno, como clínica típica, bueno, acá en los adultos mayores más que todo se presenta con su cuadro clásico, ¿no? Los signos y síntomas que pueden ser similares a los observados en los adultos jóvenes, pero entre los más comunes podemos encontrar, ahí lo pueden observar, la pérdida de peso involuntaria, la taquicardia o aumento de frecuencia cardíaca, palpitaciones, temblor, nerviosismo y ansiedad. Va a haber intolerancia al calor y exceso de sudoración, también va a haber un aumento del metabolismo, lo que esto nos puede conllevar a fatiga, debilidad muscular e incluso hasta nerviosismo. También puede haber un aumento de motilidad intestinal, como provocándoles diarrea, aumento de deposiciones, pero en ancianos no están marcadas. Bueno, pero en el caso de la enfermedad de Graves sí puede haber signos típicos como el bocio e incluso oftalmopatía, ¿no? Y hasta cambios en la piel. Pero estos signos vienen a ser menos frecuentes. Bueno, hay que tener en cuenta que estos síntomas, estos signos son claves, ¿no? Ya que hay estudios con personas de más de 60 a 70 años en ese rango, donde hay un alto porcentaje que muestra pausidad de los síntomas clásicos, ¿no? E incluso se podría decir de que pueden llegar a ser asintomáticos. Por esto es que en la práctica la práctica geriatra tenemos que tener un fundamental, se podría decir mantener un elevado índice de sospecha, ya que se puede considerar, se puede confundir con otras comorbilidades, ¿no? Hay que considerar la realización de pruebas de función tiroidea ante algunos signos inespecíficos que haya, como cambios funcionales, deterioro general o incluso hasta empeoramiento de las comorbilidades. Siguiente, por favor. Ya, le voy a dar paso a mi compañera, por favor, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. Bueno, voy a continuar con la exposición. Dentro de la clínica del hipertiroidismo enfocado en el adulto mayor también se van a presentar lo que son los síntomas atípicos. Recordemos que con la edad los tejidos del cuerpo van a responder de una forma distinta al exceso de hormonas tiroideas, en donde los síntomas clásicos suelen atenuarse, además de que muchas veces las otras enfermedades crónicas que presenta el paciente y también la polifarmacia o cambios propios del envejecimiento pueden de una forma u otra enmascarar el hipertiroidismo. Dentro de la clínica típica podemos encontrar a nivel cardiovascular, que es muy frecuente también encontrar lo que es una taquicardia, que es poco marcada pero va a estar presente, arritmias, especialmente lo que es la fibrilación auricular de aparición nueva o recurrente, también insuficiencia cardíaca o incluso lo que vienen a ser las anginas. A nivel metabólico y general va a haber lo que es la pérdida de peso, disminución del apetito, conocido como anorexia, debilidad, fatiga, desgaste general,
A nivel digestivo y nutricional, a veces va a haber presencia de constipación en lugar de diarrea, anorexia, pérdida de masa muscular. A nivel neurológico y neuropsiquiátricas va a tener astenias, apatías, indiferencia, decaimiento, confusión, deterioro del estado general e incluso similares a depresión o demencia que se suele confundir con otro tipo de enfermedad. A nivel musculoesqueléticas y de órgano blando va a presentar lo que es la debilidad muscular, atrofia muscular proximal, fragilidad de mayor riesgo de osteoporosis y lo que es un mayor riesgo de fracturas. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos claro de que se va a basar netamente en lo que es una historia clínica y un examen físico, en donde dentro del examen físico vamos a buscar lo que son presencia de temblores, pulso rápido, la piel tibia, reflejos aumentados, y también se va a proceder a lo que son los análisis de sangre para poder medir lo que son las hormonas tiroideas y lo que es el TSH. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a pedir lo que es la TSH ultrasensible, usualmente esta va a estar suprimida o indetectable, menor a 0,1 miliunidades por litro. También se va a solicitar lo que es la T4 libre, que va a estar por lo general elevada, y en ancianos puede subir menos que en jóvenes, pero también va a estar elevada. También la T3 libre, que puede estar normal o ligeramente elevada. Lo cual va a formar lo que es el hipotiroidismo por T3 bajo típico en adultos mayores, y también los anticuerpos estimuladores del receptor de TSH, y esto básicamente se va a utilizar para poder diagnosticar en enfermedades graves. Dentro de los estudios de imágenes vamos a pedir lo que es la gamografía tiroidea, la cual nos va a diferenciar el hipotiroidismo por enfermedades graves, nódulo tóxico o bocio multinodular tóxico, que va a ser frecuente también en adultos mayores. Y vamos a solicitar lo que es la ecografía tiroidea, que va a ser útil para poder evaluar lo que es nodularidad y vascularización. También vamos a solicitar lo que es la evaluación cardiovascular obligatoria. Como ya lo había comentado, hay cambios a nivel cardiovascular, en donde vamos a solicitar lo que es un EKG para poder buscar lo que es si hay presencia de fibrilación auricular, y un ecocardiograma para ver si hay signos de descompensación. Y recordar de que van a presentarse lo que son retos diagnósticos en los adultos mayores, en donde se va a ver variaciones fisiológicas del TSH con la edad, comorbilidades que pueden enmascarar los síntomas, haciéndonos pensar en otro tipo de enfermedades, y que va a haber presencia de una polifarmacia que pueden alterar lo que es la TSH. Siguiente, por favor. Anterior. No, siguiente. No está. Bueno, creo que se ha borrado, doctor, disculpe. Había una diapositiva sobre el tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento. El primero, que es el tratamiento farmacológico, y debemos recordar de que el manejo siempre va a ser individualizado, según las comorbilidades, la fragilidad del paciente, la etiología de la enfermedad y el riesgo cardiovascular. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico vamos a utilizar lo que son los antitiroideos de síntesis, en este caso el metimazol, que es el primer fármaco de elección, en una dosis inicial baja de 5 a 10 miligramos por día. Esto debido por el riesgo de agranulocitos y hepatotoxicidad que puede existir, y el control va a ser de cada 4 a 6 semanas. También puede utilizarse lo que es el propiltiolacilo, que esto se va a reservar casi exclusivamente para los pacientes que puedan presentar intolerancia al metimazol, o en el primer trimestre del embarazo también, que se suele utilizar. También se pueden utilizar lo que son los beta bloqueadores, que son fundamentalmente para el control adrenérgico, como el prapanolol, atenolol, y este último preferido por tener una mejor tolerancia, y van a ser útiles sobre todo en fibrilación auricular o en pacientes que presenten taquicardia. Y por último,
El yodo radiactivo, que va a ser un tratamiento muy usado en los adultos mayores, que va a ser seguro, efectivo y de una sola dosis, y va a ser ideal sobre todo en pacientes que presenten bocio multinodular tóxico y va a ser frecuente en adultos mayores. Siguiente. No, ahí está bien. Ya, entonces, ya, continúo con lo que es el tratamiento no farmacológico. En este caso vendría a ser lo que es la cirugía, específicamente la tiroidectomía, que se va a indicar solo si va a haber bocio compresivo, nódulos sospechosos de malignidad y cuando hay una contraindicación absoluta para adenoma tóxico solitario o cuando ya se utilizó lo que es el yodo radiactivo, y el riesgo quirúrgico, como ya sabemos, va a aumentar con pacientes que tienen mayor edad y que presenten mayor comorbilidades. Siguiente. Bueno, en cuanto a las complicaciones, como ya lo dije, va a haber que el hipotiroidismo se va a asociar a un conjunto de complicaciones que estas suelen ser mucho más severas que en los adultos jóvenes debido a la presencia de comorbilidades cardiovasculares, la reserva fisiológica disminuida y la presencia clínica atípica, en donde las complicaciones cardiovasculares van a ser mucho más frecuentes y van a presentar lo que es el principal determinante de morbimortalidad en adultos mayores, y la fibrilación auricular va a aparecer hasta un tercio de los pacientes y suele ser la única manifestación evidente de, en este caso, la tirotoxicosis en esta población. Siguiente. Ya, siguiente. Ya, eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien, está bien. Como les decía, la principal pregunta básicamente es causa de hipertiroidismo, pregunta también es primera línea de tratamiento, y lo que sí también tendría que haber son complicaciones, ¿no? Que son relacionadas con el hipermetabolismo, ¿no? La más común y la más mortal, lamentablemente, es la agitación psicomotriz y las arritmias cardíacas, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado y porque eso me desencadenan también alteraciones metabólicas difusas, ¿no? Infarto cerebral, Langor, chicas, todo ello, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces quedo para la coordinación. Miren, si me preguntan a mí, yo les sugeriría que sea el sábado 3 a las 7 de la noche.